Bárbara aparece. Estoy tomándoles la asistencia mientras estoy. Pinza. Salazar. Paredes. Valdés. Orellana. Orellana. Pino. Copia. Ana Balón. Zamora. Valenzuela. ¿Cómo están? Recién. Hernández. Hernández. Pechonante. 20. Bien. Buenos días a todos, espero que estén bien. Veo que hay bastante silencio, llegaron bien calladitos, espero que hayan dormido bien, que hayan tomado desayuno ya, que toda la familia esté bien, por supuesto. No sé cómo está afuera, pero si hubo un poco de agua, es necesaria. Espero no hayan tenido problemas de conexión hasta ahora. Por el momento nosotros tampoco hemos tenido problemas. Así es que para que podamos hacer la clase fluida sin diferencia. Así aproximadamente 2 semanas que no los veía. Así es que ya hace bastante tiempo, estamos un poco alejados. Mientras ingresa el resto de sus compañeros, un momentito, Marín. Les pido que vayan pensando si tienen alguna inquietud que la manifiesten, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún trabajo que les haya quedado poco claro. Yo tengo por mi cuenta algunas cosas que comentar, pero también quiero oírlos a ustedes, ya saber cómo van, qué recuerdan de lo que han visto de biología hasta ahora, que se les ha hecho fácil, que es más complejo, más difícil de interpretar, etcétera. Entonces, también me gustaría escucharlos para ver también, porque yo, como veo nombres, no veo imágenes, veo Roberto, Ignacia, Amanda, Felipe, Lucas, Benja,
Bárbara, son los alumnos que yo veo que tienen imágenes al menos. El resto no. Ah, y también Josefina, aunque está en el agua, sí, sí la puedo distinguir. Entonces no, todavía no tengo la imagen de cada uno de ustedes. Y eso lo hace un poco distante. Por lo tanto, con mayor razón necesito que de vez en cuando también hablen, se comuniquen para que los vaya recordando yo en las voces, en lo que dicen también, ¿verdad? Hay muchas formas de que uno recuerda a las personas, aparte de las tareas, pero las tareas yo veo solamente el nombre. Emiliano. Entonces necesito que también ustedes hagan sus pequeños comentarios para saber que están ahí presentes, porque es necesario ese feedback que nosotros como profesores también necesitamos tener. Ya estamos hablando constantemente a una cámara, pero necesitamos también tener la certeza de que nuestros alumnos están detrás de ahí ya presentes. Ustedes saben que no tienen chat, así es que deben abrir los micrófonos para manifestar alguna inquietud. Quedan 2 minutos para que comencemos, porque si llega algún alumno atrasado, si hay algún alumno que se le cae constantemente la cámara o la conexión, para tenerlo presente también, de poder dejarlo entrar, ingresar cuanto sea necesario. ¿Saben de algún alumno que esté enfermo o de que no pueda conectarse hoy día? También lo dicen, porque lo considera uno dentro de la asistencia, por lo menos deja justificada su inasistencia. Bien, les dejo unos segundos para ver si alguien, Amanda, ¿tienes algo que decir? ¿Comentario? Es que la Catalina Espinosa no se pudo entrar a la clase porque está resfriada y tiene vómito. Ya, Espinosa, ¿verdad? Vale, Espinosa. Gracias, hija, porque eso yo lo anoto. Entonces, cuando tomo la asistencia, nosotros dejamos al lado constancia la justificación porque está ausente. Y eso es bien importante, que ustedes se lo hagan saber a uno de sus compañeros, si es que no se lo alcanzan a decir al profesor jefe, para que nos lo digan en la clase respectiva, ¿ya? Y si a ustedes les pasa algo también, ojalá que no, pero avísenle o háganselo saber a alguna persona. ¿Otro comentario? ¿Otra inquietud? Tengo el volumen bastante bajo, por eso lo escuchaba muy bajito. ¿Está todo claro entonces? ¿Está todo bien? Vamos a dejar ingresar a Jopia, a Benjamín, el último que está ingresando justo a la hora. No, Benjamín ya había ingresado ya. Tiene seguramente problemas de conexión. Hijo, si se le vuelve a caer el sistema, no se preocupe porque yo lo dejo entrar, sea necesario, ¿ya? Bien, podemos partir entonces. Vamos a ver la pregunta para ustedes. Sería, ¿qué hemos estado viendo últimamente? Hace 2 semanas que no nos vemos. Tuvimos una semana de vacaciones, la semana anterior creo que no nos alcanzamos a ver. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos estado viendo? ¿Qué recuerdan ustedes? Yo lo último que me acuerdo que vimos fue los tipos de células, como el glóbulo rojo, glóbulo blanco, la célula nerviosa. Perfecto, Isidora. Has hecho un resumen bastante claro, ¿verdad? Y extenso, en realidad. Estamos viendo tipos de células, ¿ya? Nosotros estamos viendo de los tipos de células en función de qué. En función, ¿verdad? Cuando hablamos de forma, les sugiero a ustedes, es una pregunta muy común en
ciencia, en biología, todo lo que los científicos descubren, primero, como no saben lo que es, digamos al comienzo, la primera vez que ve un científico, el investigador, el descubridor de algo, primero ve y describe lo que ve, porque no sabe lo que es, ¿verdad? Entonces lo primero que describe es la forma, el tamaño, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con todo lo que ustedes vayan a mencionar en biología, va a tener en un momento determinado una relación con la forma. Entonces, para hablar de forma, yo les recomiendo siempre remitirse, apoyarse de la geometría. Creo que fue Salazar. Ya, Roberto Salazar, el último que ingresa. ¿Ya? La geometría, es decir, cuando hablamos de la forma de la célula, ¿qué formas recuerdan ustedes que hemos visto? ¿Qué formas podrían tener las células? Recuerdo el glóbulo rojo que era como en forma de frisbee, pero medio aplastadito. Sí, entonces a esa forma nosotros le llamamos redonda aplastadita, sí, pero busquemos una parte geométrica. Nosotros normalmente le decimos ovalada, no es redonda, porque hay partes de los polos de esa célula como que se extienden un poco. Entonces se le dice ovalada. Dime, Maite. ¿Qué otra forma más? Yo le di como un ejemplo de una pastilla de paracetamol. Sí, estoy de acuerdo, pero imagínate tú le vas a contar la película, están actuando solamente los glóbulos rojos en la película. El actor principal de esa película son los glóbulos rojos. Y tú le estás contando la película a tu hermanito o hermanita de 5 años, 6 años. Si le dices una pastilla de paracetamol, ¿te va a entender? Porque No. yo sí, ¿verdad? Yo sí lo entiendo porque la conozco y tienes toda la razón porque la pastilla del paracetamol como que también tiene una parte, pero ¿dónde estaría el error? Que yo te diría, no se parece a un paracetamol porque el paracetamol tiene como una parte cóncava, no, convexa de la pastilla en sí, una parte levantada, ¿verdad? Y el glóbulo rojo es al revés, tiene una hendidura en el centro. ¿Sí, Maite? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero yo lo estaba confundiendo con un paracetamol. Ok, ¿me entiendes? Pero es importante que nosotros por eso nos apeguemos un poco a las figuras geométricas porque no nos vamos a equivocar y la mayoría de las personas tienen una imagen de la parte geométrica. Porque a veces si lo comparamos con un objeto como el paracetamol puntual, puede que no todos lo comprendan porque no todos han tenido un paracetamol en la mano o lo han revisado. A lo mejor algunos se los han dado pero han estado medio enfermos y que ni se ha dado cuenta de lo que tomó, ¿verdad? No lo percibió, no lo visualizó bien. Entonces, por eso es una desventaja a veces tomar ejemplos que a lo mejor solo nosotros conocemos. Por eso les aconsejo remitirse a la parte geométrica. Entonces vimos nosotros que podría ser ovalada. ¿Qué otra forma geométrica recuerdan ustedes que podríamos nosotros hablar de células? ¿Ninguna otra forma? ¿No recuerdan otra forma? Bueno, estas van a ser, anoten por ahí en su cuaderno, el día de hoy día 24, estamos hablando de qué tipos de células por el momento, ¿verdad? ¿Y qué preguntas hemos hecho? Porque esas preguntas yo después las voy a tomar en la prueba. La siguiente prueba voy a tomar la misma pregunta.
Entonces, las formas de la célula, ¿cuáles pueden ser? Ovalada, ya tienen una. ¿Qué otra forma más? No sé qué forma geométrica, pero la célula nerviosa es como larga con deditos. Claro, podemos decir alargadas. Esa es una forma alargada, porque estamos dándole la característica al objeto, eso es alargado. Decimos el largo, sí, pero el largo es una dimensión, si lo decimos solamente largo, ¿verdad? Estamos hablando de una dimensión, de la forma de cómo yo mido un objeto en particular. Pero si el objeto tiene esta forma, le ponemos alargada. Muy bien, ahí tenemos otra, ¿verdad? Tenemos forma alargada, forma ovoide. Dime, Maite. Tengo que anotar a mis alumnos. La célula glóbulo blanco tiene como una forma de círculo. Exacto, esa es otra forma geométrica, ¿verdad? Circular, podríamos decir, o redonda. Podríamos llamarle de las dos maneras, circular o redonda. Eso es una figura geométrica que todos podemos, digamos, dar fe que lo vimos o que lo conocemos o que hemos, por lo menos, reconocer algunos objetos que tienen esa apariencia. Circular, ¿verdad? O redonda, correcto. Esa es otra forma, vayan anotando. ¿Ya? Porque ahí tienen la respuesta. ¿Habrá otra forma más? Tenemos alargada, tenemos redonda, tenemos ovalada. Hay otra forma que nos está faltando, se las voy a mostrar, la forma, no el objeto. ¿Qué forma será esta? Un cubo. Exacto, correcto. Porque no es lo mismo que redonda y no es lo mismo que cuadrado. A veces uno dice cuadrado, sí, podríamos decir, si estoy hablando de un solo plano, podríamos decir que es cuadrado. Pero como sabemos que tiene volumen, le decimos cúbica. Muy bien, correcto. Esa es otra forma que se definen las células como forma, como características de ellas. Bien, ¿nos faltará alguna forma, Maite? Sí, la célula hepática también tiene como forma de octágono. Muy bien, hay una forma también que podríamos decir alargada cúbica, profunda, ¿ya? Y también a lo mejor hexaédrica, y ahí empezamos a lo mejor usar formas de que tenga más lado que otro, podría ser a lo mejor, pero tendríamos que verla con más exactitud para definir y estar todos de acuerdo, ¿verdad? Pero podría ser incluso elongada, no, de ninguna manera. Está más cerca de la parte cúbica, ¿tá? O aplanada. También hay otra forma que es aplanada. ¿Qué pasa con la neurona? Porque ya le estamos dando el nombre de una célula, ¿verdad? ¿Qué forma tiene la neurona? Alargada. Sí, por un lado es alargada. ¿Tiene una forma definida? ¿No? No, ¿verdad? Nosotros vemos después, por eso que cuando uno le piden ejemplos mental, le piden el ejemplo de una célula sin forma, incluso le decimos a veces amorfa, que no es forma definida, pensamos inmediatamente en la neurona. Alargada también, pero que además de ser alargada tiene una forma difícil de buscar una figura geométrica para asemejarla, ¿verdad? O incluso un objeto que uno diga, oh, se parece a tal objeto, podría ser, pero es difícil de encontrar en la memoria un ejemplo parecido. Entonces, la neurona es alargada, sí, estamos todos de acuerdo, porque es larga incluso. Algunas de ellas pueden tener varios centímetros, por no decir metros, de largo. Pero también no es solo eso, sino que tiene una forma también compleja. Y algunos de ustedes mencionó en la tarea como formas partes de esta célula que se parecen.
a la forma de un árbol, ¿ya? A la forma, ¿por qué? Porque tiene varias raíces, por decirlo así. Por un lado podría ser las raíces, o por otro lado podríamos nosotros imaginar el follaje, ¿verdad? Que se abre en diferentes direcciones. Maite, Es que en la ¿tienes tarea alguna también pregunta? como que le di una forma de coral marino. Claro, como el coral marino, pero el coral uno empieza a ver. Sí, podría ser cuando uno lo ve en detalle. Sí, podría de alguna manera asemejarse al coral, pero también yo me tengo que imaginar al animalito del coral fuera de su caparazón, ¿verdad? Porque ahí se ve parecido a una parte de la neurona. Muy bien, todo tenga relación que me pueda acercar a la figura que yo estoy describiendo correcto. Otra pregunta que yo veo así, porque veo que en la tarea ustedes toda esta parte la hicieron correctamente, pero yo les voy a mostrar la respuesta de la tarea de un compañero sin nombre, ¿verdad? Porque acá puede ser de una sola persona, pero hay a veces mezcla de varios compañeros que tienen esta información, en la cual me tengo que detener porque para seguir avanzando en el contenido debemos repasar esta parte. La pregunta 1 dice, observa la figura 3. Ustedes tenían la figura 1, 2 y figura 3. ¿Qué observas de este tejido? ¿Cuál es su principal característica? Entonces, uno de los alumnos me contesta que no comprendió porque no sabe lo que es un tejido. Pregunta para todos ustedes. ¿Qué es un tejido? Un conjunto de células. Muy bien. Felipe también, voy a colocar a Felipe también acá escrito, ¿verdad? Correcto. El tejido desde el punto de vista de materia y desde el punto de vista biológico es un conjunto de células. Nunca, nunca lo olviden. Ahora fíjense la pregunta que el profesor, yo en este caso, ¿verdad? Descubrí con esta pregunta que la mayoría se confundió completamente. Ahora, ¿por qué? Porque tenían que mirar esta imagen, vamos a volver a esta imagen, ¿verdad? Conjunto de células. ¿Qué me está mostrando a mí la imagen? Yo le pongo así como nombre especial. ¿Quién es el actor principal de esta imagen? ¿Alguno lo identificó? ¿Cómo se llama este personaje que está en la imagen que ustedes tenían en la tarea? No importa que se equivoquen, recuerden que no, acá no. Lo importante es que ustedes también graben las preguntas de alguna manera, vayan viendo las preguntas como hacia dónde van pues en la prueba. ¿Qué es esto? La mayoría no lo dijo correctamente en la tarea, por eso que quiero que todos lo unifiquemos, tengamos la misma información. ¿Qué es? Nuevamente digo, no importa que se equivoquen. Es un tubito como los que se ocupan en química, con algo adentro. Claro. Buena la respuesta, ¿verdad? Porque yo no estoy dirigiendo todavía la pregunta puntual. Pero sí ¿cómo se llama? En la pregunta en sí yo la hice. ¿Qué observamos de este tejido? Entonces,
Primero, ustedes ven acá, esto, ¿cómo se llama? Reconocieron ustedes que es un implemento de laboratorio, ¿verdad? Un tubo de ensayo se llama esto, tubo de ensayo. ¿Ya? Es un implemento de laboratorio. Correcto, yo estoy mirando en la imagen un tubo de ensayo. ¿Y qué es lo que tiene el tubo de ensayo? Sangre. Muy bien. Muy bien. Acá no fue Maite. ¿Quién fue que me contestó? Porque yo tengo que buscar acá después para mostrar la imagen. Me lo dicen después porque yo anoto mis participantes. ¿Ya? Un tubo de ensayo que contiene sangre. Y fíjense la profe pilladora, porque la profe pensó, sinceramente, yo pensé que todos lo sabían. Entonces, ustedes bien dijeron que el tejido es un conjunto de células. Me está diciendo, observa este tubo de ensayo que contiene sangre. Y me dice, ¿qué observamos de este tejido? Entonces, pregunta para ustedes casi lógica. ¿Qué es la sangre? Felipe. Me acuerdo que me habías dicho de que era como uno de los tejidos que era como líquido, que era el único. Muy bien, Felipe, tienes muy buena memoria. Exacto. Maite, ¿tienes algo más que decir? Es que le iba a decir que la sangre, uy, que se escucha mal. La sangre es un tejido conectivo líquido. Sangre, ¿verdad? Primero, tejido. La sangre es un tejido. Por eso que acá hubo que no tenía claro. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros debemos recordar es la materia. Nunca olviden la materia. Cualquier pregunta en biología que a ustedes les hagan, primero oriéntense en la relación con la materia. La materia lo dice bien simple. ¿Recuerdan? Desde lo más pequeño a lo más grande. Porque hay un orden. La materia tiene un orden. Yo para que hable de un tejido, primero tengo que hablar de la célula. ¿Por qué? Porque el tejido está formado por un conjunto de células. Si yo hablo de célula, tengo que hablar entonces de elementos moleculares, complejos sí, grandes, pero que todavía no tienen un nombre definido, a menos que yo sepa de qué supramoléculas estoy hablando, o partículas que ya no alcanzan a ser células, pero son mucho más grandes que una supramolécula. ¿Me entienden? Entonces, cuando estamos hablando de un ser vivo como nosotros, que es pluricelular, todo lo que contiene ese ser vivo, que somos nosotros, está entre esta categoría, entre célula y todo lo que viene entre medio de la célula. Entonces viene célula, tejido, después recuerda lo que viene. Un conjunto de tejido forma ¿qué? Profe, ¿puede repetir la pregunta que se me cayó el internet? Partamos de nuevo. Cuando hablamos de un ser vivo como nosotros, ¿verdad? Estos somos nosotros los seres humanos, sabemos que somos pluricelulares. Entonces, entre esa categoría de célula a seres vivos pluricelulares, hay subcategorías, es decir, todo lo que viene acá va a estar en función de algo. Entonces decimos nosotros, ¿estamos compuestos de células? Sí, es como quien dice el ladrillo de nuestro cuerpo, los ladrillos que tiene esta muralla, ¿verdad? Los ladrillos de este cuerpo se llaman células en nosotros. Conjunto de células se llama tejido, ustedes lo dijeron. Muy bien. Un conjunto de tejido, ¿qué es lo que me va a dar origen? Órganos. Como materia. El órgano me va a dar como resultado
Acá lo tengo. Sistema. Un Sistema. Entonces, cuando ustedes les nombran el sistema digestivo, ustedes dicen, pero ¿qué es lo que es el sistema? La primera definición que deben pensar siempre es en función de la materia. Es un conjunto de órganos. Y después yo lo caracterizo, que está formado por tal y tal y tal y tales órganos, los nombro. Y puedo después decir, ¿y cuál es la función de ese sistema? ¿Me entienden? Pero primero yo lo oriento. ¿Qué es el sistema digestivo? No, uno no se tiene que perder tanto en buscar palabras complejas. No, primero es un conjunto de órganos. Entonces lo mismo pasa con la sangre. Si a uno le preguntan, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido. Y tal como recordó también Felipe, ¿verdad? La sangre es un tejido líquido, el único tejido líquido que tiene nuestro cuerpo humano. Por eso es especial, sí, es muy especial. Todos los tejidos son especiales, pero por eso uno no se olvida. Ahora, ¿por qué es un conjunto? Digamos, la definición de tejido, conjunto de células. ¿Por qué la sangre es un tejido? Porque está formado por un conjunto de células. ¿Cómo se llaman las células que forman parte de la sangre, de ese tejido sanguíneo? ¿Cómo se llaman? Ustedes lo ven acá. ¿Se llaman? Glóbulos rojos, ¿no? Perfecto. Glóbulos rojos. ¿Cuál más? Células blancas y paquetas. Y plasma. Claro, pero primero células. Veamos cuáles son las células que forman parte de este tejido. Está el glóbulo rojo, ya no le decimos células blancas, es una palabra que es muy, muy vaga. Nosotros le llamamos por su nombre, se llaman glóbulos blancos. O, anótenlo por ahí entre paréntesis, leucocitos. Así se llaman los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos se llaman eritrocitos. ¿Ya? Si no, ustedes lo buscan por ahí, se van a dar cuenta. Entonces, el tejido sanguíneo está formado por los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Esos son tres tipos de células diferentes. Las plaquetas también es otro tipo de célula. Fíjense, acá tenemos dos tipos de células del tejido sanguíneo. Y son muy distintas. Una es circular y la otra es ovalada. Después hablamos del color, ¿verdad? Porque el color es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque hay imágenes que a nosotros no nos arrojan colores. Por eso lo podemos dejar cuando ya estamos trabajando con más precisión. Puede que de repente tengamos que hablar de colores, ¿verdad? Pero en este caso primero es la forma y el tamaño, ¿verdad? Porque vamos a tener siempre una referencia. ¿Qué tan grandes son estas células? Entonces tenemos el tejido sanguíneo, está formado por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y ahora nombramos el plasma. ¿El plasma qué es? ¿Es una célula el plasma? Felipe, dime, ¿qué es lo que es el plasma? ¿Es un tipo de célula? No. Porque ya nombramos la célula. Y tú mismo lo dijiste, ¿qué es lo que es el plasma? Simplemente, ¿cómo lo definirían? Incluso, ¿cómo lo ven ustedes acá? Dime, Maite, ¿qué es lo que es el plasma? El plasma es un líquido transparente que representa casi el No, el 55%. no más detalles. Espérate, Maite. Siempre trata de ser más así. Primero, la respuesta concreta. ¿Qué es el plasma? Tú lo dijiste al principio. Y ahí detente un poquitito. El plasma es un líquido. Eso es lo que nos tiene que quedar a todos claro. Porque Maite nos dio más detalles, todo correcto, pero primero reconocer como elemento el plasma es un líquido. El líquido, la parte líquida de este tejido,
Y obviamente si es líquido, quiere decir que debe tener componentes químicos particulares, ¿verdad? Ahí vamos a ver después cuáles son esos componentes químicos. ¿Tendrá una parte de agua? Claro. ¿Tendrá hormonas? ¿Tendrá otro tipo de sustancias? Sí. Y ahí es lo que después a nosotros cuando nos hacen un estudio de sangre, imagínense, ustedes saben que cuando vamos al médico nos sacan sangre, la colocan en la sangre, la colocan en un kit. ¿Cómo se llama esto? ¿Se recuerdan lo que les dije? ¿Cómo se llama este instrumento de laboratorio? ¿Tubo de ensayo? Correcto, la colocan en un tubito de ensayo que probablemente es bien pequeñito, ¿ya? Es plástico que tiene otra forma, y la colocan en una centrífuga. ¿Qué es lo que hace la centrífuga? Centrifuga, ¿verdad? Alta revolución. Y hacerlo tan a altas revoluciones, en pocos minutos, la sangre se orienta en capas. Y así es como revela todos los componentes que hay dentro de la sangre. Y revela la porción líquida, que es el plasma, revela una porción, que son los glóbulos blancos, fíjense que aquí está bien marcada, y revela la porción que está presente en los glóbulos rojos. Y después el tecnólogo médico, ¿verdad?, mide todo eso y dice, en tantos ml de sangre, como se mide el líquido, esta es la composición que tiene este paciente. Tiene tantos porcentajes en glóbulos blancos y en glóbulos rojos. Si esto tiene un cambio así de muchos glóbulos blancos y pocos glóbulos rojos, el tecnólogo médico manda el resultado y el médico también analiza ese resultado y dice qué está pasando acá. Lo normal sería que, y ahí tenemos nosotros un padrón para medir lo normal, que esta cantidad de glóbulos blancos no sea tan mayor a la de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque indicaría que, y ahí es cuando uno empieza a estudiar la función de las células. Porque si yo sé que tengo demasiados glóbulos blancos en un momento determinado en mi cuerpo, quiere decir que mi cuerpo está actuando, está enfermo, algo le está pasando. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos se especializan en la defensa de mi cuerpo. Y si hay mucha defensa, quiere decir que hay a lo mejor muchos microorganismos que están tratando de invadir mi cuerpo, y el cuerpo se está defendiendo. Aumenta el número de glóbulos blancos. ¿Me entienden por qué entendemos todo eso? Me fui para otro lado, ¿ya? Frenen a la profe porque se fue para otro lado. Entonces, volvamos de nuevo al tema de ¿qué es el tejido? El tejido es un conjunto de células. Por eso no los confunda cuando ustedes vean la sangre. Se llama el examen hematocrito. Fíjense, hematocrito. Hema viene de sangre y crito viene acá del análisis de todas las células que hay en ella. Entonces eso se le llama un hematocrito. El médico le va a decir, tiene que hacerse un hematocrito. Bueno, a nosotros como paciente probablemente no nos va a decir el término técnico, ¿verdad? Nos va a decir, tiene que hacerse un examen de sangre, punto. Y eso es lo que hace. Y acá después le dice, ¿qué es lo que se hizo en el laboratorio? Se centrifugó la sangre. Espero que algún día lo hagamos en laboratorio, experimentemos nosotros mismos con algunas cosas en el laboratorio que podamos hacer. Tal vez no la sangre nuestra, pero sí otros elementos que podamos ver cómo se trabaja acá. Entonces ustedes ven, nunca lo olviden, como lo hizo Felipe que lo recordó, ¿verdad? La sangre es un tejido. ¿Por qué? Porque está formada por un conjunto de células. ¿Cuáles son esas células? Glóbulo blanco, glóbulo rojo y las plaquetas. Y la porción líquida que tiene se llama plasma. ¿Qué contiene el plasma? Sustancias químicas necesarias, ¿verdad?, para que este tejido funcione como tal. Transporta, por un lado, el oxígeno, por otro lado, también el CO2, obviamente, de vuelta, por otro lado, todas las proteínas que necesitamos necesarias para defendernos, o los glóbulos blancos, las plaquetas
que deben estar ahí, hormonas. Entonces, esto lo olvidaron, vuelvan a preguntar. Pregunta de prueba. ¿Qué pregunta le haría yo a ustedes en la siguiente prueba que vamos a tener, espero, a mediados de octubre? ¿Qué pregunta les podría yo hacer? Maite, dime una pregunta de prueba. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué es la sangre? Yo lo anoto porque después yo repito estas preguntas en la prueba. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo voy a preguntar? Esa es mi fantasía, ¿verdad? Como profe. Pero la pregunta se hace, ¿verdad? Ahora, otra pregunta más que yo podría hacer respecto a lo mismo. Maite, otra pregunta de prueba. ¿Qué es el plasma? ¿Qué es el plasma? Muy bien, también puedo preguntar muy específicamente qué es el plasma, ¿correcto? Otra pregunta más, en relación a la célula con el mismo tejido, ¿qué preguntas haría yo? Vamos a preguntarle a Maite. No, perdón, Maite ya me ha hecho 2 preguntas. Vamos a preguntarle a Emiliano, que todavía no le he escuchado la voz. Emiliano, ¿qué preguntas harías tú con respecto a las células? ¿Qué tipo de pregunta haría? Sí, haga una pregunta. Cualquier pregunta, pero que esté relacionada con lo que estamos hablando acá. Lo hemos dicho hasta ahora. Una pregunta. Se dan cuenta que no es fácil a veces preguntar, pero es interesante. No. Cuando yo pregunto, es cuando se estudia mucho mejor. Yo le pregunto a lo que estoy mirando acá. Y así me anticipo a lo que la profe me puede preguntar. ¿No, Emiliano? ¿No se te ocurre ninguna pregunta? De ahí la mejoramos. ¿Cuál es el grupo de las células elongadas? Muy bien, podríamos ¿Cuáles las decir, componen? o podríamos decir más específicamente, nombra un ejemplo de una célula elongada. Porque ¿cuáles son? Es difícil, ¿verdad? Es difícil nombrar todas. Ahí tendríamos que nombrar todas las células elongadas que hay en el cuerpo. Y no lo hemos hablado todavía, ¿verdad? Muy bien. Eso podría, por ese lado, es muy buena la dirección de la pregunta, correcta. Ya, Maximiliano, por ese lado, ese es otro tipo de pregunta que yo haría. ¿Cuál o nombra un ejemplo de una célula elongada? Felipe, tú también tenías otra pregunta. Podría ser o sea, ¿qué contiene la sangre? Claro, muy bien, ¿qué contiene la sangre? Pero yo, si le coloco esa pregunta a ustedes, a mis alumnos, o a cualquiera, sería muy abierta, ¿verdad? Pero yo quiero que el alumno reconozca, por ejemplo, cuáles son las células del tejido sanguíneo o cuáles son los componentes celulares de la sangre. ¿Me entiendes? Porque ahí yo llevo a que, ¿para qué? Para que no me vaya a nombrar el plasma, porque si me nombra el plasma quiere decir que mi alumno todavía confunde entre el plasma y una célula, ¿verdad? Entonces yo le preguntaría lo mismo que tú dices, pero más directa. O sea, ahí es cuando yo voy afinando la pregunta, ¿de acuerdo? Muy buena pregunta. Entonces ya esa también va a ir al ¿cómo se llama? Al cuestionario de preguntas de la siguiente prueba, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes celulares de la sangre? ¿Ya? Y si no, si quiero que me nombre todo, incluyendo el plasma, ahí digo los componentes generales. ¿Cuáles son no los componentes celulares, sino cuáles son los componentes de la sangre?
porque ahí estoy esperando que me nombre también el plasma. ¿Sí? Ahí puedo sacar 2 preguntas en una. Muy bien. Correcto. Entonces ahí tenemos lo que yo quiero que ustedes nunca confundan. Cada vez que les preguntan qué es, piensen en la materia. De nuevo, el orden de la materia. Si yo les pregunto a ustedes, me voy a ir a mi figura favorita que tengo de este mes, el elefante. ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? ¿Ya? Pensemos en biología, pensemos en anatomía. ¿Qué es esto? No estoy preguntando cómo se llama. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Porque cómo se llama, yo creo que lo vamos a decir espontáneo en un coro. Pero ¿qué es esto? Veamos qué me da la respuesta. Alguien que no haya participado. Duele. Profesora, se escucha muy mal. Oye, eso Sí, yo también todas las escucho otras un clases. poquito, pero es un micrófono que está abierto por ahí, parece. Entonces ahí vamos a tener que, cuando nos pase eso, inmediatamente apagar nuestros, ¿cómo se llama? Micrófono para que no duelan los oídos. Vuelvo a la pregunta entonces, pero tienen que abrir el micrófono para contestar, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién me responde? ¿Ninguno sabe lo que es esto? Se lo puedo mostrar a este otro lado por si acaso. ¿Qué es esto? ¿Un elefante? No, porque esperen, bajen ahí el micrófono. Parece que a Lucas tiene el micrófono abierto. Dijo, mira, si yo te dijera, ¿qué es esto? Ahí sí es el elefante, ¿verdad? Porque quiero que salga el nombre nada más. Yo estoy buscando el nombre. Por eso no hago la pregunta, tengo que hacerla un poco más específica, pero tengo que mostrar la imagen. ¿Qué es esto? Eso sería el elefante, pero yo le estoy preguntando, ¿qué es esto? La oreja del elefante. La oreja, muy bien, pero yo ahí sería como para preguntar, ¿cómo se llama esto? Perfecto, ahí la respuesta es 100% correcta. ¿Cómo se llama esto? Se llama oreja. Porque estamos hablando de un ser vivo, estamos hablando en un contexto de materia, por lo tanto, si yo pregunto, ¿cómo se llama esto? Se llama oreja, pero vuelvo a la misma pregunta, ¿qué es esto? Recuerden lo que les decía yo, piensen en la materia. ¿Qué es esto? ¿Tejido? No, si Una no es un parte del tejido, ¿qué? elefante, una parte del cuerpo del elefante. Claro, pero ¿cómo se llama? O sea, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Desde el punto de vista de materia, ¿qué es lo que es? Si no es tejido, es uno más, un escalón más arriba. ¿Qué es lo que es? ¿Piel? ¿Pero qué es, hija? La piel vendría a ser todo esto arrugadito que yo veo por ahí. Todo esto vendría a ser la piel también. Y también te podría preguntar, Sería, ¿qué es la piel? Recuerden de nuevo en la materia. Recuerden de nuevo esta parte. Por eso no se confundan, siempre váyanse al orden de la materia. Pero acá llega desde acá a la célula. Pero de aquí de la célula viene una clasificación que va a este nivel para llegar al final de acá. Pero antes de ser todo esto, ustedes dijeron, todo esto son sistemas. ¿Qué es la oreja? Se llama oreja. ¿Qué es la oreja?
Un órgano. Un órgano. Fíjense la diferencia. ¿Cómo se llama? ¿A qué es? Si estoy hablando desde el punto de vista materia, biológico, es un órgano. Si yo les pregunto a ustedes qué son los ojos, ¿qué me van a decir? Órganos. Órgano. Y quien quiera lo lea, no le puede decir que está equivocado. Ahora yo le puedo decir, ¿cómo se llama este órgano? Ahí sí, me están preguntando. Es identificar a ese tipo de órgano. ¿Por qué? Porque sabemos que en nuestro cuerpo humano tenemos N cantidad de órganos. Ustedes lo vieron acá. Todo lo que ustedes ven acá son órganos. Todo, por separado son órganos. Entonces yo tengo que aprender el nombre de los... Claro, porque estoy hablando de mi cuerpo. Y si voy a estudiar más adelante medicina o cualquier área de la medicina, tengo que conocer el nombre de mis órganos, ¿verdad? Y de qué está hecho ese órgano. Y ustedes saben inmediatamente, está hecho de tejido. ¿Qué es lo que es un tejido? Un conjunto de células. Pero yo tengo que identificar las células. ¿Por qué? Porque después ustedes van a ver acá que las células tienen un nombre específico y tienen una forma específica y un tamaño específico. Porque si estoy hablando de este órgano que se llama hígado, no puede tener los mismos tejidos, ni por ende los mismos tipos de células que este otro órgano que se llama corazón. Entonces nosotros a veces vemos la parte interna, pero la parte externa también tenemos que reconocerla. También tenemos un órgano acá, en el caso nuestro, que se llama oreja. U oído, podemos decir también. ¿Y qué es lo que es el oído? Un órgano. Y después, cuando uno lo empieza a estudiar con más detalle, si es un órgano, quiere decir que está formado por un conjunto de tejido y empieza así sucesivamente. Isidora, dime. Tengo una duda. Cuando estaba en mi otro colegio me explicaron que la oreja era la parte de afuera y el oído era la parte de adentro. ¿Es así o no? Sí. Sí, es que cuando nosotros hablamos del oído propiamente tal, nosotros vemos que el oído está dividido en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Y ahí describe uno cuáles son las partes del oído externo. Y ahí está el pabellón auditivo, que es la parte que nosotros le llamamos oreja. Ese es el pabellón auditivo. Pero forma parte del oído externo. ¿De acuerdo? Y después viene el oído interno y ahí vemos todas las partes que están dentro del oído medio. Y después todos los otros componentes que forman parte del oído interno, que está más allá de la parte del pabellón auditivo, etc. Y el pabellón auditivo después vemos nosotros que varía, como en el caso del elefante, ¿verdad? En el caso del elefante nos damos cuenta que lo que le llamamos oreja, que vendría a ser el pabellón auditivo, es bastante especial en este animal. Muy distinto al que tienen los perros, al que tenemos nosotros, ¿verdad? Y a diferentes tipos de organismos. Muy buena tu pregunta, hija. Pero, nuevamente, siempre definan primero en función de la materia para que no confundamos, ¿ya? Y ustedes no se pierdan. Y ustedes siempre sepan que la primera respuesta es lo que me preguntan: ¿qué es? ¿Cómo se llama? Y después, ¿qué forma tiene? Y después, ¿cuál es la función? Es decir, ¿para qué sirve ese órgano, esa célula, ese tejido, etcétera? Porque si no parto con la respuesta en función de la pregunta, me pierdo, ¿ya? Y puede que muchos contenidos dentro de esa respuesta estén bien, pero la respuesta no coincide con la pregunta puntual. Entonces ahí pueden tener irregularidad. Todas las preguntas que ustedes mencionaron, yo las tengo anotadas, por lo tanto ustedes también. ¿Ya? Para que cerremos, nos queda un minuto. Ese minuto le voy a preguntar a Sofía. Sofía Hernández. Dígame, ¿qué fue lo que le llamó la atención de la clase de hoy día? O por lo menos una cosa que haya aprendido usted hoy día.
o reforzado. Si ya lo sabía, lo reforzó. ¿Qué fue lo que aprendió hoy día en esta clase? ¿No hay respuesta de Sofía? ¿Estará presente? Dígame, hija, ¿qué aprendió? Ya sé que tiene problema con el micrófono. Entonces la vamos a dejar por escrito, ¿de acuerdo? Pues lo vamos a ver cómo en alguna forma que me lo haga saber. Lo voy a considerar como una respuesta. Alguien que pueda abrir el micrófono sin dificultad y me conteste. ¿Qué aprendió hoy día? Amanda, usted no tenía problema con el micrófono. Dígame, ¿qué aprendió hoy día? De la sangre, de los tejidos, de la célula, esas ¿Y cosas. de la sangre qué aprendiste? ¿Qué es lo que es la sangre? Fíjate la pregunta, ¿qué es la sangre? Son glóbulos rojos. Ahí te preguntaría yo de qué está compuesta la sangre, pero yo te pregunté, ¿qué es la sangre? Es lo que uno tiene en el cuerpo. A ver, Lucas, ¿qué es la sangre? Isidora parece que está. Isidora, dime, ¿qué es lo que es la Un sangre? tejido. Esa es la palabra clave que no pueden olvidar. Siempre, ¿qué es? Inmediatamente piensen. No es un conjunto de células, no lo voy a decir, si es un conjunto de células, digo, es un tejido, punto. ¿Ya? Eso de ahí parte correcto, porque lo otro es, ahí cuando te decía yo, Amanda, y es cuando uno de repente puede que lo tenga claro, pero cuando me voy por otro lado me puedo perder, desorientar. Maite, y con eso terminamos, porque se nos va a pasar el tiempo. Profesora, es que Dígame. a la Sofi, ¿quién fue la que dijo antes de mí? No me acuerdo. Amanda, No sé quién hoy fue, sí. pero le falta de que era un tejido líquido. La sangre es un tejido líquido. Exacto. Primero tejido, ¿verdad? Y de ahí yo le doy todas las características que sé de la sangre. Pero lo primero es identificarlo. ¿Qué es la sangre? Un tejido. Nunca lo olvidemos. Y además tiene la particularidad de ser un tejido líquido. ¿Ya? Si eso lo recuerdan, ya tienen una respuesta buena para la siguiente prueba, ¿de acuerdo? Hicimos varias preguntas hoy día, por lo tanto hay varias preguntas para la siguiente prueba. Ahora sí los dejo para que tengan unos minutitos de desconectarse y entrar a la siguiente clase. Les dejo un abrazo gigante, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Y el próximo viernes vamos a fijar la siguiente prueba, ¿ya? Para que marquemos los contenidos que van a ingresar, etcétera, y hagamos una prueba corta. ¿Les parece? Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, cuídense. Chao, chao.